Buenas tardes, mi nombre es Andrés Sebastián Silvano González, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ciencias de Peña, extensión Choni. Este trabajo es para la materia de emprendimiento de quinto semestre, en la cual hay que organizar las ideas de emprendimiento de acuerdo a los lineamientos Canvas, en la cual está que primero hay que identificar la idea, en mi caso sería una procesadora de productos lácteos. Segundo punto están los clientes. Mis clientes deberían ser precisamente personas a las cuales le pueda entregar producto directamente, y si no hay esa medida debería ser comerciantes o tiendas o supermercados. Otro punto ahí está la propuesta de valor. En propuesta de valor, el producto debería tener precios más bajos que las competencias, pero no debe ser de mala calidad, al contrario, debe ser de buena calidad y que los precios sean bajos, para así tener una mayor venta. Producto que también debe ser único en el mercado, y si no puede ser único, por lo tanto que tenga buenos componentes nutricionales. La otro punto sería ventaja de transacción, como en este caso llega el producto a mis clientes. El producto lo haría llegar de la mejor manera posible para no tener problemas con mis clientes y ni para mí mismo. Y otro punto está la relación con mis clientes. La relación con los clientes debe ser de la mejor manera posible, porque si tenemos una relación mala con el cliente no vamos a tener buena venta. Fuente de ingreso. Como fuente de ingreso tendría la venta directa hacia mis clientes, será la mejor manera. Otro punto está los recursos clave. Como recurso clave en este caso, como es una procesadora de productos lácteos, sería la leche, en la cual habría que hablar para tener un buen precio de la leche y de buena calidad directamente con los productores, para de esa manera darle un buen precio a ellos y que la leche también sea de buenos componentes para el producto que voy a crear. Otro punto está actividad clave, en la cual sería cómo voy a hacer conocer el producto para tener una mayor venta. Sería a través del internet, marketing, o también si se podría un poco a través de las redes sociales. Socios clave, me gustaría tener buenos socios para así el momento de que haya, por ejemplo, alguna caída, tener cómo ayudarme y no sufrir el golpe solo. Ya. Otro punto sería la estructura de los costos. En este caso, que el producto que voy a ofrecer debe ser de buena calidad y que las ganancias que se van a obtener cubran los gastos y quede para seguir trabajando y para uno también poder mantenerse. Eso es todo. Gracias.